Oh Dios, ayúdanos a creer tu palabra y a vivir conforme a lo que ella nos enseña. Concédenos la gracia de ver a Jesús en este día, siendo adorado y recibiendo nuestra adoración. Confórmanos para que seamos ofrenda viva, agradable y aceptable delante de ti. Confórmanos a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los jóvenes pueden subir allá arriba a la tercera planta, que allá le tienen una clase especial. Estamos estudiando aquellas cualidades del carácter y de la vida de todos aquellos hombres y mujeres que forman la iglesia del Señor. De los tales está formada la iglesia verdadera. De los tales es el reino de Dios. De los tales la iglesia de Cristo está formada, está integrada. ¿Cuáles son esas cualidades del carácter de la vida de quienes forman parte de la iglesia del Señor? Primero que nada, son personas regeneradas, asiduos en la asistencia y la adoración a Dios en los cultos, son estudiosos de la Biblia, son hombres y mujeres de oración. Esas son cualidades indispensables para formar parte de la iglesia del Señor. Cualquiera puede estar en un culto y asistir a un culto, pero necesariamente el ir a una iglesia y reunirse con un grupo de cristianos, eso no nos indica que alguien sea realmente miembro integral, miembro vital de la iglesia del Señor. Ahora, quienes poseen esas cualidades pueden tener la certeza, la seguridad plena de que con toda confianza pueden estar tranquilos de que forman parte de la iglesia del Señor. Otra cualidad, y es la número 5, que adorna el carácter de aquellos que son parte de la iglesia, es que son hombres y mujeres de un corazón generoso. Son hombres y mujeres de un corazón generoso. Una de las cualidades del pecado reinante en un hombre o una mujer es el carácter egoísta, mezquino, que puede identificarle fácilmente. Ese es uno de los pecados que son extirpados del corazón para dar lugar a ese principio llamado generosidad, que ha de adornar la vida de esa persona durante todos los días de su vida aquí en la tierra. El creyente, el discípulo de Cristo, es un dador generoso. Y es natural que así sea, porque lo más valioso que hay en su vida es su propia vida. ¿Qué tiene más valor para un ser humano en esta tierra que la vida misma? ¿Cuánto daría un ser humano por la posesión de su vida? ¿Cuánto vale? ¿Habrán minas de oro capaces de producir los lingotes de oro que vale una vida humana? La respuesta es obviamente no. No hay minas de oro que pueda generar los lingotes de oro que vale una vida humana. No hay moneda
que pueda comprar la vida humana. Es de un valor intrínseco. Y ese valor intrínseco se lo da el hecho de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y esa imagen de Dios que fue estampada en nuestra naturaleza humana, amados hermanos, eso no tiene valor, no tiene precio. Por eso podemos afirmar que lo más valioso que podemos darle a Dios es su propia imagen estampada en nosotros que llevamos. No hay nada más valioso que eso. No hay ninguna posesión que podamos obtener en este mundo que tenga un valor mayor que esa imagen de Dios de la cual somos portadores. Por ende, el regalo más grande que un ser humano puede darle a Dios es el de devolverle a Dios la propia imagen y semejanza en la que fuimos creados. Todo lo demás, por sublime que el hombre lo vea, es bagatela. Es bagatela. Todos los diamantes del mundo que el mundo genera, que están en las minas almacenados todavía, y los que están en las joyerías y en estos lugares donde colocan las cajas fuertes, donde guardan los recursos cuantiosos, lo valioso. Mételo en la caja fuerte, la bóveda. Todos los diamantes que están en las bóvedas, que de seguro hay muchos, y los que aún están en las minas, porque no lo han sacado, amados hermanos, no podemos ni siquiera remotamente pensar que tengan algún valor comparado con el alma. Esa es la realidad. Por ende, el mayor bien que jamás podamos entregarle a Dios, darle a Dios, regalarle a Dios, es el de nuestras almas, el de nuestras vidas, el de nuestro ser, el de nuestro espíritu. Porque nada es de mayor valor que eso, nada es más importante que eso en este mundo. De ahí que, habiéndole entregado al Señor ese bien inestimable, de un valor infinito, el de nuestras almas, es cosa minúscula, es cosa menuda darle a Dios de nuestros bienes temporales, de las cosas naturales de la creación que Él nos da. Eso es cosa minúscula. ¿A qué se aferra el hombre más por naturaleza? A su vida. No hay nada a lo cual se aferre más a la persona que a su propia vida. Por su vida, el hombre es capaz de arrancarle la cabeza a cualquiera que intente, que invente con su integridad física. Y es natural que así sea. Lo extraño sería que usted no pelee por su vida. Eso es lo natural, que usted defienda esa integridad de la imagen de Dios en la que usted fue creado. Y nada en este mundo tiene un mayor valor para nosotros que nuestra alma. Si se la hemos dado al Señor como un regalo, como un don, entonces los demás recursos que Él nos provea en esta vida, de seguro que seremos muy liberales a la hora de darlos a Él también.
Porque si hemos dado lo mayor, lo más costoso, ¿no será difícil darle lo menor? Darle lo de menos valor. ¿Será difícil eso para un creyente? Por supuesto que no. No tendrá él reparos en decirle: aquí está, Señor, tú me lo diste, a ti te lo devuelvo. Y esta característica la vemos desde el nacimiento mismo de la iglesia. Los primeros creyentes practicaban de manera voluntaria la generosidad. Era una marca que distinguió a los creyentes desde el principio. Es una marca que fue de la primera que empezó a florecer en el carácter y en la vida de los primeros discípulos. De hecho, por eso sabemos que eran discípulos. Por eso entendemos que eran genuinamente discípulos del Señor Jesucristo. Hechos 2:43 dice que estos primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta era una actitud que los creyentes del primer siglo, de la primera iglesia, practicaron de manera voluntaria. No dice ahí, no vemos ahí por ningún lado que el Señor le mandara a decir o le dijera. No vemos ahí a un apóstol diciendo: miren, vaya usted y venda lo que usted tiene y tráigalo. No vemos tal cosa en las Escrituras. Era algo espontáneo, algo natural, algo que nacía de sus corazones. ¿Por qué? Bueno, porque la generosidad es consustancial con su vida de creyente. Forma parte del carácter del creyente. Por eso vemos que vendían sus propiedades, vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En este principio encontramos que la generosidad es una marca distintiva del carácter y de la vida del creyente. A partir de nuestra conversión, nuestra filosofía sobre la tenencia, administración y distribución de los recursos que recibimos cada día por nuestro trabajo tiene una dimensión, tiene una perspectiva diferente a lo que fue nuestra perspectiva antes de la conversión con relación a los bienes temporales. En la vida de inconverso, nos aferrábamos a los bienes como si estos hubiesen sido de nuestra propiedad. Pero tan pronto nos convertimos, entendemos que los bienes tienen un dueño y que los mismos nos fueron entregados por ese dueño para que los administremos. No con una metodología egoísta, centrada en nuestra propia perspectiva de la vida, centrada en satisfacer única y exclusivamente nuestras necesidades temporales, sino que a partir de allí entendemos que los bienes que tenemos
son propiedad del Señor y deben ser administrados conforme a su voluntad, pero a su vez el propósito para el cual nos son dados es para contribuir a satisfacer las necesidades de los demás. Segundo a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, son dos capítulos dedicados fundamentalmente a enseñarnos una filosofía bíblica sobre nuestra vida como mayordomos de los recursos naturales que tenemos. Segundo a los Corintios capítulo 8 y capítulo 9. No vamos a ir ahora todavía ahí. Pero son dos capítulos en donde se nos habla de manera amplia de esta doctrina de la generosidad. En el capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había un fondo común. Y mis amados hermanos, ese principio debe de mantenerse en nuestros corazones, en nuestras vidas. Todo cuanto hay aquí, en la mano de cada miembro de la iglesia, tiene un dueño, Cristo. Y usted es el administrador de esos bienes comunes que administramos para la gloria de Dios, la satisfacción de las necesidades temporales y para satisfacer también nuestras propias necesidades personales. Y obviamente, hermanos, aquí no estamos hablando de comunismo, en donde el Estado es el dueño de cada cartera que posee cada individuo y el Estado la reparte de manera equitativa a cada uno según su norma o ley o principio. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de que tan pronto usted se convierte, esos bienes suyos pasan a ser propiedad del Señor Jesucristo. Y como propietario de esos bienes, Él los deja en sus manos para que usted los administre, con la finalidad de que responda a las necesidades que tiene su hermano, que tiene su hermana en Cristo. Por eso, cuando aquí hay alguna necesidad particular entre los miembros, y se pide una ayuda para socorrer a ese hermano, cuando la iglesia no tiene los recursos en su cuenta, los diáconos tienen la solemne responsabilidad de tocar su puerta. De tocar su puerta a fin de que usted abra su cartera y según su posibilidad, usted dará de lo que el Señor ha puesto en sus manos para administrar. Esa es la perspectiva actual de la mayordomía cristiana. O sea, usted no tiene que vender su casa y ponerla en la cuenta de la iglesia para que esa casa sea propiedad de la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Usted no tiene que hacer eso. Su casa es de Cristo, pero está a nombre suyo, para que usted la administre y sea el mayordomo de esa casa. Pero el día que Cristo necesita una habitación de esa casa para hospedar a un refugiado que huye por causa de su fe en el Evangelio, no por ser un delincuente, porque si es por ser un delincuente, usted debería llamar a la policía para que vaya a responder a los tribunales.
Que quede claro. Todo lo que usted tiene debe ser usado en el sentido bíblico correcto para socorrer a los necesitados. Es lo que queremos básicamente decir aquí, porque es lo que entendemos que enseñan las Escrituras. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, la generosidad es la gracia del Espíritu Santo que nos capacita para ser liberales, para no aferrarnos a los bienes temporales, para no poner nuestros corazones tacaños a la hora de dar. La generosidad abre el corazón, la tacañería lo cierra. Podemos decir que la generosidad es la antítesis de la tacañería. Por eso encontramos este principio desde el nacimiento de la iglesia. Y obviamente que esta fue también una fuente que Dios usó para atraer a los pecadores. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La generosidad anuncia el buen nombre del Señor, pero también anuncia la gracia de Dios que cambia el corazón egoísta por un corazón generoso. Obviamente, hermano, también aquí debemos decir que la generosidad no significa también que yo me voy a despojar de lo que el Señor me provee para alimentar un vago, para suplirle a un vago y sustentar su vagancia. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Porque hay personas que viven de la generosidad del otro. Y eso comienza desde la casa. No dan un golpe ni de karate en su casa. Se pasan la noche con una televisión prendida y se levantan a las 11 de la mañana a buscar qué hay en la nevera. A ver si hay pan en la mesa, para untarle mantequilla y comérselo. Hay mucha gente con ese tipo de filosofía de vida. Y si usted le llama la atención, porque lo manda a trabajar o lo manda a trabajar, tiene grandes problemas con esa persona, porque entienden que usted tiene que ser generoso con ellos, alimentarle su vagancia, su holgazanería y todos sus defectos laborales. No estamos hablando de eso aquí. Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Y eso es un mandamiento, que no coma. Que no solamente es un mandamiento al que no trabaja, sino también es un mandamiento ¿a quién? A aquel con quien convive ese que no trabaja. Es un mandamiento a papá y a mamá, a los abuelos, que generalmente son la gente con quienes viven los que no trabajan, porque siempre buscan a alguien en quien acotillarse. Es un mandamiento a ellos. El que no trabaja, que no coma. Ese mandamiento es para aquellos que lo sustentan, que le dan comida. Es a ellos a quien Dios le dice, el que no trabaja, que no coma. El énfasis aquí no es al que no trabaja, es al que le da la comida. En otras palabras, dejen que se mueran, porque no merecen vivir. Y naturalmente no se van a dejar morir, porque muchos que se aman a sí mismos.
saldrán aunque sea a recoger botella en la calle para venderla. Saldrán con una carretilla por la calle a recoger botella para venderla, porque no se van a dejar morir. Y saben que en el supermercado no le van a regalar el pan de agua que tanto le gusta. En la farmacia no le van a regalar la pastilla que tanto necesita para el dolor de cabeza o para el dolor de estómago que produce el hambre. No se la van a regalar. Entonces tendrá que irse a buscar la vida, como dicen la gente. El que no trabaja, que no coma. La iglesia no está para sustentar, los miembros de la iglesia no están para sustentar vagos en la casa. La iglesia está para responder a las necesidades temporales, reales, producidas por alguna providencia de Dios. Mucha gente está desempleado no porque no quiera trabajar, es porque no consigue el trabajo, porque no tiene, en fin. Está en una prueba, como muchas veces sucede, que Dios te pone a prueba para ver a dónde va tu fe, a dónde está tu corazón. La generosidad es una gracia que nos identifica como creyentes. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 17. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es la pregunta del millón. No puede clamar que tiene el amor de Dios en su corazón, dice Juan aquí. El que ve a su hermano bostezando largo, porque son las 5 de la tarde y no ha visto a Linda, y simple y llanamente sabe de la situación y lo único que le dice es: voy a orar por ti. ¿Cómo mora el amor de Dios en esa persona? El bostezo es como la llave que abre el corazón a quien lo ve, a quien ve a alguien bostezar. ¿Qué te pasa? ¿Tú no has comido hoy? Esa es la pregunta que tú debes de hacer. Porque cuando usted ve 2 o 3 bostezos de seguido, eso no es normal. No es normal que usted vea a una gente bostezando al lado suyo 2 o 3 veces de seguido. O hay sueño, mucho sueño, o hay hambre, mucha hambre. El hambre también da sueño, es real. Generalmente está combinado. Cuando no se ha comido, el bostezo es como un clamor público de: me falta el moro de este día o de esta hora. Entonces, si usted ve a alguien bostezando al lado suyo, su hermano en Cristo, ese bostezo es un llamado de Dios para usted, a su conciencia. Pregunte: ¿qué te pasa? ¿Tú no has comido? Generalmente la gente es tímida y no le gusta desnudar su necesidad delante de los otros. Pero insista. Hay gente que todavía tiene el cimiento del orgullo en su corazón, ¿verdad? Y no quieren estar pidiendo, estar molestando. No les gusta eso, porque eso hiere sus sentimientos y es natural. Hiere sus sentimientos, hiere ¿verdad? Su autoestima, muy de boca en el día de hoy. No quieren desnudar su autoestima, ponerse por debajo, que están en malandria. No quieren nada de eso. Eso es parte del orgullo. Pero insista.
¿Qué es lo que te pasa? No ha comido. Tú no tienes comida hoy. Insista, porque ese bostezo revela su necesidad. Habla de su necesidad. Y es su deber asegurarse de que esa persona realmente tiene una necesidad. Posiblemente usted con 100 pesos lo mande allí a comprar un picapollo y con eso resuelve. En fin, le puede ayudar. Muchas veces no tenemos nada con que ayudar, pero sí podemos llamar a otro que sí puede para que ayude. Entonces usted es un ente de bien para esa persona. Generalmente lo que yo hago, porque lo que yo gano es lo comido por lo servido. Ahora, yo sé dónde hay recursos, quienes tienen recursos o pueden tener recursos, porque a veces lo que creo que tienen algo tan pelado también, porque no siempre usted tiene los bolsillos llenos de cuarto. Ahora, tocar la puerta también es una manera de usted ayudar a ese hermano, a esa hermana que está en necesidad, cuando está pasando por una aflicción en ese sentido. El caso es, hermano, que la generosidad nunca nos dejará estar tranquilos. Y aun cuando la persona se haya ido, estaremos pendientes. ¿Habrá resuelto el problema? ¿Habrá conseguido para el moro? Los hijos de esa hermana, las hijas de esa hermana, están sin comer todavía a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Son cosas que a ustedes le van a quedar ahí. Y que no lo van a dejar tranquilo hasta que usted sepa que esa persona resolvió. Amado, eso es generosidad. Eso es generosidad. Pero si usted solamente se limita a la expresión voy a orar por ti, y de hecho ni siquiera ora, porque desde que Dios le parla se le olvidó todo, eso denota que usted tiene un corazón muy mezquino todavía. O por lo menos que el crecimiento de la generosidad todavía está en embrión dentro de usted. En embrión, no ha nacido. No ha nacido. Y eso es un problema. Un grave problema. Yo recuerdo cuando los tiempos del terremoto en Haití, cuando fui allá al hospital, que vi aquel cuadro, aquella situación, mi pregunta número 1 fue, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Y qué debemos de hacer para responder a esta necesidad que hay aquí? Y el Señor me dijo que hacer seguido. Yo no tuve que hacer un seminario para saber eso. Seguido el Señor me dijo que hacer. Pero ustedes tienen 3 plantas, cojan una para eso. Y conviértalas en una sala de recuperación. Porque esa gente cuando salen del hospital no tienen para dónde irse. Y necesitan quedarse para seguir el tratamiento. Y es ahí donde la respuesta llega. Recuerdo que nos reunimos con los diáconos y ahí los diáconos inmediatamente prendieron el bombillo y al otro día el tercer piso estaba lleno de camas, listas y dispuestas para recibir. Y ese mismo día recibimos el primer paciente. Y por 6 meses creo que fueron como 8 meses, duró como 8 meses el último que se fue allá arriba. Amados hermanos, eso es la generosidad en acción. Eso es la generosidad. Eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. No solamente con los miembros, sino con el mundo en general. Varios de los que estaban ahí encaramados, todo desbaratado, se fueron con Jesucristo en sus corazones, convertidos. ¿Por qué, hermanos? Porque, como bien sucedía en los días de la iglesia primitiva,
Cuando hay una generosidad activa en la iglesia, viva en la iglesia, el Señor añade a ella lo que han de ser salvos. Porque la generosidad no solamente habla para responder a necesidades temporales, también la generosidad puede usar los bienes temporales para sensibilizar las almas. Puede tomar los corazones de piedra y con ese bien que usted está haciendo, machacarlo para convertirlo en un corazón de carne. Eso fue lo que hizo la generosidad con esa gente ahí arriba. Se le mostró el amor de Dios. Se le mostró la compasión de Dios. Se le mostró la verdad de Dios hecha misericordia para con ellos en esas circunstancias tan trágicas en las que llegaron. Ese es el amor que habla y que quebranta los corazones, que funde las rocas y por un milagro del Espíritu Santo las convierte en corazones de carne. Eso es lo que hace la generosidad. Es una llave que abre los corazones. Estamos llamados a ser generosos porque es pertinente lo que pregunta el apóstol Pablo. Si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en este mundo? Recuerdo que un pastor, cuando se enteró de lo que habíamos hecho allá arriba con los haitianos, me felicitó. Yo lo felicito, pastor, por lo que ustedes han hecho. Pero felicítame ¿por qué? Tú tienes que felicitarme a mí. Porque ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué? Lo que teníamos que hacer. Entonces no hay nada de qué felicitarme. Es que Dios me demanda tal cosa. Es lo natural. Eso no es un motivo de felicitación. ¿Para qué? ¿Y de qué vamos a felicitar? Hicimos lo que Dios nos demanda que hiciésemos. La compasión, la generosidad es un deber solemne del creyente. Y es ahí donde se pone en evidencia que el amor de Dios mora en nuestros corazones. Y eso es importante, mis amados hermanos. El creyente debe estar dispuesto a compartir no solamente sus dones espirituales para enseñar, para predicar, para consolar, para alentar, para servir en cualquier contexto, sino que también tiene que estar dispuesto a practicar la generosidad con los bienes temporales que Dios pone en sus manos. Es para eso. Primariamente, que Dios nos bendice, es lo que nos enseña la palabra de Dios, segundo a los Corintios. Cada uno, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y subraya ahí todo,
Todas las palabras, todas las palabras, todo que aparecen ahí en esos textos bíblicos, todo lo suficiente, todo lo necesario. Abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Propósito, versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Por la administración de este servicio, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Este pasaje es bien claro. No se necesitan ahí dar muchas explicaciones de lo que es el corazón de la generosidad, de lo que produce la generosidad, en quienes la reciben y más aún, en lo que produce la generosidad en quienes las ejercen. De manera que la generosidad es el camino para prosperar, no es el tacaño. Eso es una mentira del diablo. Ser tacaño te hace miserable, te hace más pobre de lo que tú eres. Eso es lo que dice ahí. Ser generoso es el camino para prosperar. No solamente en lo espiritual, sino también en lo comercial, en el negocio, en la empresa. Eso es lo que dice ahí, mi hermano. El que da pan al que come y semilla al que siembra, ¿qué es lo que hace con el generoso? ¿Qué es lo que hace con el generoso? Dice ahí, multiplicará. No dice que le restará si tú le das lo que tiene al pobre. No dice tampoco que sumará a tu sementera si tú le das al pobre. ¿Qué es lo que dice ahí? Multiplicará. Y en términos de matemática, ¿qué es lo que aumenta los números? ¿O qué aumenta más los números? ¿La resta, la suma o la multiplicación? ¿Qué es lo que más aumenta el número? ¿Qué aumenta el número 4? ¿Sumarle 4 o multiplicarlo por 4? ¿Qué aumenta más? ¿Cuánto es 4 más 4? 8. ¿Y 4 por 4? ¿Ven la diferencia? ¿Y 4 menos 4? Da 0. Ser tacaño, hermano, es restar. Da 0. Ser tacaño da 0. No te aumenta la sementera, te la resta. Eso es lo que dice ahí, mi hermano. Entonces, ¿para qué somos o para qué nos multiplican la sementera? La sementera es tu medio de trabajo, es tu oficio.
Esa es tu cementera, es tu negocio, tu empleo. ¿Para qué te multiplican la cementera? Dice aquí, para que estés enriquecido. ¿Y para qué tú debes de ser enriquecido? Para toda liberalidad, para que tenga más para dar. Porque lo que tú no tienes no puedes dar. ¿Lo que va a dar si tú no tienes nada? Si tú eres un desbaratado, una desbaratada, ¿qué es lo que tú vas a dar? Tú vas a dar lástima. Pero no cómo resolver el problema al otro que está en necesidad. Puede darle compartir tu pena en la necesidad que está con el otro. Y como alguien dice por ahí, la hambre repartiente mucho, toca poco. Eso es un engaño. Eso es un engaño, eso no es verdad. No es verdad que el hambre repartiente mucho toca a poco. El hambre repartiente mucho, ¿qué produce? Es más hambre. Es más hambre. No es verdad que toca menos, es más hambre. Esa es la realidad. ¿Para qué nos multiplican la cementera? Para que seamos generosos. Para eso somos enriquecidos. Dice aquí, en todo. En todo. Para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios. Ese es el propósito de la generosidad. Llevar a la gente a que vea la mano de Dios, la gracia de Dios, el corazón de Dios, misericordioso, que viene en socorro de aquellos que están en necesidad. Hay una historia por ahí, una historia popular, de una anciana que tenía unos niños y no tenía que comer. Y ella se abría la ventana y se ponía allí a orar, pidiendo que Dios le diera el pan de cada día. Y había un impío que pasaba por allí y siempre oía a esa mujer orando a Dios para que le diera el pan. Ese día el tipo dice, yo le voy a hacer una a esta señora para que se deje estar pidiéndole a Dios como si Dios pudiera darle algo a ella. Dice la historia que este hombre fue y compró una funda de pan y se la tiró por la ventana a la señora. Y cuando la mujer está allí dando gracias a Dios por la funda de pan, el hombre llega a la puerta y le reporta quién fue que le dio la funda de pan, que no fue Dios que se la dio, que fue él quien le dio la funda de pan. Cuando ella oyó eso, dio gracias a Dios, porque aún al diablo lo usa para hacerle bien a sus hijos. Ella podía ver la mano de Dios moviendo a ese impío con esa actitud mezquina para que fuera y le jondeara una funda de pan. Amados hermanos, Dios puede proveer y puede usar los medios más increíbles para hacerlo. Y hay buenos ejemplos en la Biblia. Dios usó cuervos para alimentar a sus siervos. Cuervos. Un cuervo, sí, un cuervo, una ave de rapiña, para llevarle comida a un siervo suyo. Y él no escatimará esfuerzo ni gracia para socorrer en nuestras necesidades a quienes somos sus hijos. Es lo que nos enseña claramente la palabra de Dios. Yo no he visto simiente desamparada. ¿Cómo es? Yo no he visto hijo de Dios desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Es lo que dice la Escritura. Entonces, la generosidad, amados hermanos, es una marca distintiva de los creyentes. Es una marca distintiva de los creyentes. Y en este contexto debemos decir que la
generosidad no es cuantificada por la cantidad que damos, sino por la calidad de lo que damos y por la motivación por la que damos. Si usted da, porque dando es como usted se va a hacer rico, y la motivación es lo que le van a dar a usted, no lo que usted está dando, sino lo que le van a dar. Entonces usted está dando de manera equivocada. Es la intención de dar, que nos debe de motivar siempre, la gloria de Dios. Que la gente cuando reciba pueda decir gracias porque Dios atendió mi clamor. El Señor vio mi necesidad y me trajo a través de su siervo, de su sierva, el bien que yo necesitaba. Que Dios nos conceda, hermano, practicar esa bendición, esa gracia de la generosidad, siempre. Ni- Así es. Así es. Bien, vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por habernos traído tu palabra sobre esta importante doctrina de la Biblia que tiene que ver con nuestro carácter y con nuestra vida. Te rogamos que nos conceda ser generosos, porque ella es nuestra identidad como tu discípulo, como discípulo del Señor Jesucristo. Te pedimos y rogamos estas cosas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.